Nadie. No, Inge, para serle sincero, sí, no entendí nada. Pero nada, ¿por qué? Porque O el sea, método de estudio o tenías, por ejemplo, fallos en solución de triángulos y esas cosas. eh, o sea, de la metodología de estudio, porque, o sea, física nos enseñó un Inge que literalmente geológicamente no estaba cerca de nosotros, entonces, o sea, en otro país. Y ya, pues, Ah, cuando él daba la clase para él era de madrugadas y ya, pues, o sea, se daba muchas vueltas en explicar y al final no, o sea, hacía bolas y literal no entendí nada. ya. ¿Alguien más? Alguien que tal vez haya tenido problemas en la parte de geometría. A veces la parte matemática, o sea, en este caso geométrica, es lo que causa problema. El resto sí entendió, supongo, entonces sí no me dicen nada. O sea, más que nada quiero saber qué les costó, por ejemplo, vectores en 3D. Es más, de este semestre no sé si es que tengo que darles vectores en 3D, ni siquiera, ¿no? Porque en el sílabo no aparece. Antes aparecía, ahora no. Eso me preocupa mucho. Porque si no les doy vectores en 3D, entonces ¿qué clase de vectores va a ser esa, no? A ver. Ay, no se me abrió el Teams, ¿qué es? Espérame un segundo, luego. Listo, ahora sí. Ya estoy en la compu al fin. Ya muy bien. Entonces, como les decía, voy a hacerle bastante amigable la clase y también comprimida. ¿Por qué comprimida? O sea, no significa que no les vaya a enseñar bien, sino no voy a omitir nada, solamente que no voy a hacer un análisis
no voy a hacer un análisis tan profundo porque, o sea, se nos dijo que no deberíamos darles tan profundo. Sin embargo, voy a tratar de abarcar la mayoría de temas, ¿no? O sea, realmente todos los que se supone que debemos saber y conocer, ¿sí? Entonces, cualquier cosa que ustedes no vayan entendiendo, por favor, me van diciendo. Ya, empecemos. ¿Qué es un vector? ¿Quién se acuerda? ¿Alguien? Un vector debe tener magnitud y dirección. Ya, ¿qué es la magnitud? La dimensión que tiene un vector, también llamado módulo. Ya, es el porte. ¿Ya? Nosotros en física básicamente vamos a trabajar con dos tipos de cantidades físicas. Cantidades físicas escalares y cantidades físicas vectoriales. Las cantidades físicas escalares, como ya estudiamos anteriormente, por ejemplo, es del tiempo, que yo que sé, 5 segundos es un número, acompañado de la unidad, ¿sí? Las cantidades físicas escalares básicamente solo es una magnitud. Por ejemplo, otra cantidad física escalar puede ser, yo que sé, la energía, 10 joules, por ejemplo, ¿sí? En cambio, una cantidad física vectorial, por ejemplo, sería la velocidad, sería la aceleración, sería el torque, sería la fuerza, ¿sí? A diferencia de las cantidades físicas escalares, las cantidades físicas vectoriales tienen dirección, tienen magnitud y dirección. O sea, estas dos cosas tienen. En cambio, las escalares solo tienen una cosa. Ahora, vamos a ver qué es un vector. Un vector básicamente es un segmento de recta. A diferencia de los segmentos de recta normalitos, este tiene magnitud. ¿Qué es la magnitud? Es el porte, es el tamaño. Sí, por ejemplo, digamos que yo tengo un vector. Un vector se representa con la letra mayúscula casi siempre. En cinemática son minúsculas, pero son excepciones. Pero casi siempre se le representa con una letra mayúscula y una flecha encima. ¿Sí? Entonces, la magnitud sería esto. El porte, cuánto mide desde de extremo a extremo. Y la dirección básicamente está dada por la flecha o por un ángulo. ¿Sí? En este caso, esto sería la dirección. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? Algo que tal vez no esté claro. Ya, muy bien. Ahora, es importante definir dos cosas antes de empezar vectores, que es básicamente qué es un sistema coordenado y qué es un sistema de referencia. ¿Alguien que se acuerde qué es un sistema coordenado y qué es un sistema de referencia? El Se sistema puede de decir que referencia se usa para ubicar un objeto en el espacio. Solo en el espacio. Sí, creo. ¿Ya? ¿Quién dice algo? Tal vez algo adicional. el sistema coordenado es para determinar la posición en un punto. Solo la posición. Y el tiempo también. El tiempo, en serio. Verás que el tiempo es un escalar. Digo. ¿Alguien más? Les escucho. ¿Cuántos sistemas coordenados pueden haber? O no, una más fácil. ¿Cuál es la diferencia entre un sistema coordenado y un sistema de referencia? ¿Alguien? Tal vez por ahí. Verán. El sistema, Dime. el sistema coordenado, o sea, es
eso es inamovible y el sistema de referencia lo puedo mover a mi conveniencia según el ejercicio. No. De hecho, tú puedes moverles como tú quieras. Verán, un sistema coordenado es un concepto matemático, es decir, que no existe, solo existe en nuestra cabeza. Ese es un sistema coordenado. Y a su vez el sistema coordenado está constituido por uno, 2, 3, n ejes que son perpendiculares entre sí. En este caso, por ejemplo, para la vida real o para las aplicaciones nuestras utilizamos hasta 3 dimensiones. De ahí, por ejemplo, recuerden lo que les decía de la teoría de cuerdas, pueden tener n dimensiones, ¿no? En álgebra ustedes pueden tener n dimensiones. Entonces, un sistema coordenado es un concepto abstracto. Esto es un sistema coordenado, por ejemplo. Esto es en el plano, esto sería en el espacio, acá está la recta numérica, ¿no es cierto? Ahora, un sistema de referencia es un concepto físico. Eso sí existe. Y lo que se hace, por ejemplo, digamos que aquí tienes una persona, ¿no? Sujeto B, sujeto A. Lo que haces es a esta persona que existe, tú le asocias un sistema coordenado. Mira, tú le asocias. Y en base a este sistema coordenado, tú puedes hacer mediciones. Por ejemplo, puedes determinar cuál es la posición de B respecto de A, puedes saber la velocidad, todo eso. ¿Sí? Entonces, el sistema coordenado es abstracto, el sistema de referencia es algo que sí existe. ¿Sí? ¿Y para qué se utilizan los sistemas de referencia en física? Sirve para hacer mediciones. Por ejemplo, digamos, México, ¿está lejos o cerca? Lejos. Hay una pregunta de rigor por ahí. ¿Cuál sería la pregunta antes de responder si está Depende de lejos o dónde cerca? se encuentre. Exactamente, respecto de quién estoy midiendo. Por ejemplo, respecto de Ecuador, si está lejos, pero con respecto de, yo qué sé, Estados Unidos está ahí cerquita, ¿no? Entonces, para eso es importante el sistema de referencia. Sirve para hacer mediciones. Por ejemplo, si alguien viene y te dice, vos eres feo, te dice. Eso es según esa persona. Es posible que venga alguien y te diga, no, tú eres hermosísimo. Ya cambia el sistema de coordenadas y referencia, ya cambia la perspectiva completamente. ¿Ya? Entonces nosotros, al menos en física, vamos a trabajar hasta sistemas cúbicos o sistemas en 3D, con X y Z. Bueno, tengo que revisar bien el sílabo y preguntar porque no sé si tengo o no que darles vectores en 3D, ojalá que sí, porque si no estamos pegados. Entonces eso. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? ¿Está claro la diferencia entre sistema coordenado y sistema de referencia? Esperaría que sí. Si no, he arado en el mar. Ya, muy bien. Ahora vamos nosotros a aprender, o sea, se supone que debo darles una clase específica, una clase solita de operaciones con vectores. Sin embargo, yo tengo que ahorita adelantarme un poquito para explicarles la suma de vectores por el método del polígono, ¿sí? Si no les enseño la suma de vectores por el método del polígono, es más difícil que ustedes me vayan entendiendo algunas cosas. Entonces, aquí voy a poner con asterisco. Suma de vectores, método del polígono. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste esto? Miren, digamos que yo tengo un vector R que sea la suma de A más B más C. ¿Sí? Si yo sumo o resto vectores, el resultado va a ser un vector. Por ejemplo, si sumas papas, te da papas. Si haces una resta entre papas, te da papas. No puedes restar papas y que te dé coles, negado.
En este caso, la suma y la resta está directamente relacionada con la naturaleza de las partes de la suma y la resta, ¿ya? Entonces, como ustedes, bueno, lo bacán es que ustedes sí vieron el anterior semestre estas cosas. Entonces, miren, yo tengo un sistema coordenado X, Y. Este es el sistema en el plano, ¿no? Es el plano cartesiano. Entonces, por ejemplo, digamos que yo tengo para acá mi vector A. Para el método del polígono, ¿qué es lo que se hace? Hago origen en la punta del vector y grafico, por ejemplo, B. Digamos que B está para acá. Sí, este sería mi vector B. Luego, lo mismo de hace rato, grafico en la punta de ese vector un sistema coordenado y de ahí grafico, por ejemplo, el C. Digamos que esto es C. La respuesta, ¿sí? La respuesta surge de unir el primer origen con con el extremo del último vector. Es decir, esto es R, esto es la resultante. Cuando veamos operaciones con vectores voy a detenerme más para hacer con valores numéricos, pero ahorita lo que necesito es que esté claro el concepto. Ojo, la suma de vectores o resta de vectores es conmutativa. Da igual si yo empiezo graficando en orden A, B y C, o primero graficas B, primero graficas C, da igual, ¿no? Lo que no cambia, o sea, cambia el dibujo, pero lo que no cambia es el valor de la resultante. Eso debe estar súper claro. No sé si me entendieron. Y yo sé que esperaría que sí, porque el anterior semestre espero que sí hayan hecho algunos ejercicios de esto. Como vuelvo y repito, esto no es que les voy a enseñar medio y medio, solamente que esto necesito para lo que les voy a enseñar más adelante. O sea, como esta premisa. No sé si hasta ahí alguien tiene alguna pregunta. ¿Algo que no esté claro? Listo. Ahora, dicho eso, nosotros ahorita vamos a estudiar los famosos vectores en el plano. A ver, esperen. Antes de eso, ya que estoy haciendo como que forma, o sea, un remember así bastante antes de entrar a la descomposición de vectores, les voy a enseñar las formas en las que se representa un vector. Sí, en el plano al menos, en 2D, porque en 3D es un poco más complicado. ¿Se acuerdan cómo eran las coordenadas polares y las coordenadas geográficas? ¿Cómo funcionaba? ¿Alguien? Pero las coordenadas polares necesito el módulo del vector y el ángulo polar medido desde el eje X positivo. Ya. ¿Y para las coordenadas geográficas? Necesito también el ángulo polar y las orientaciones norte, sur, este, oeste. En las geográficas, ¿en serio? Segurísimo. El módulo y las Y el coordenadas podría ser norte rumbo. 45 grados. Y a eso de norte, sur y todo eso se llama rumbo. Denme un segundo. Lo que pasa es que ahorita me mandaron un correo y me dice que hay dos estudiantes de matrícula extraordinaria. No sé si tal vez ya les admití. A ver, les voy a preguntar. Dice Martín Rosales, tal vez está aquí ya. No creo, entonces ya me toca agregarle. Espérenme, le agrego porque si no después de decir que no le he agregado y no entra a clases. A ver, agregar miembro. Listo. Y el otro es Tania. Rosillo, Tania está aquí. Tal vez. No, entonces ya ahorita le agrego. Bueno, ya están agregados. Ojalá
se incluye. Listo, continuemos. Entonces, lo que les preguntaba es las formas clásicas de representar vectores en el plano, y habíamos dicho que hay dos formas, las coordenadas polares y las coordenadas geográficas. Las polares, ¿cómo se representa? El vector básicamente se representa de esta forma. El módulo, ¿sí? Y el ángulo polar. Esto se llama ángulo polar. ¿Qué es el ángulo polar? Es aquel ángulo que se mide desde el eje X positivo en sentido anti-horario. Tal vez algunos libros le miden incluso en sentido horario con signo negativo, pero nosotros no le vamos a parar bola. O sea, vamos a respetar el que sea signo, se mide en sentido antihorario y tenga signo positivo, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a respetar. Más que nada es para no hacernos bolas, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, miren, yo tengo aquí un sistema coordenado XY, ¿no es cierto? Yo digo que este es mi vector A. Entonces, yo digo, por ejemplo, mi vector A es igual 10 metros, 30 grados. ¿Qué significa esto? Que de aquí para acá son los 30 metros. Bueno, 10 metros, perdón. Y este ángulo de aquí sería los famosos 30 grados. Ahí mismo, por ejemplo, yo puedo graficar un vector B. B es igual, que sea 5 metros, punto y coma, 300 grados. Mido 300 grados. A ver, de aquí para acá 180, de aquí para acá 270 y de aquí para acá, ya. Este vector de azul sería el vector B. Y todo ese angulote de acá serían los famosos 300 grados. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya, muy bien. Si algo no entienden, tengan la bondad de irme preguntando, ¿ya? Ahora, vamos a ver las coordenadas geográficas. ¿Cómo se supone que es, no? Coordenadas geográficas. Para representar un vector en coordenadas geográficas, básicamente lo que necesito es el módulo y ahora algo que se llama rumbo, ¿sí? El rumbo está relacionado directamente con los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Entonces, por ejemplo, lo que yo hago es graficar un plano, solamente que ya no es de X, Y, Z, sino norte, sur, este y oeste. Entonces, por ejemplo, digo, yo tengo un vector aquí, un vector A que sea igual 10 metros, norte, 20 grados, este. Los 10 metros ya saben que es la magnitud, ¿estamos de acuerdo? Ahora, esto es el rumbo. ¿Cómo se lee? Significa que sales del norte 20 grados y llegas al este. Es decir, de aquí hasta el norte, ¿no es cierto? Mido 20 grados hacia el este. Entonces grafico. Este sería mi famoso vector A. Este sería aquí los 20 grados. ¿Sí? Sale del norte, llega al este. Voy a tener, por ejemplo, un vector B que sea igual a 5 metros. Sur, 40 grados, oeste. ¿Qué significa? ¿Dónde está el sur? Sale del sur hacia el oeste. ¿Cuánto? 40 grados. Bueno, no está que bestia el dibujo de bien hecho, ¿no? Pero se entiende que es lo importante. ¿Ya? Entonces, miren, este sería mi vector B. Y esto de aquí sería 40 grados. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? Sí, profe. Ahora, de vez en nunca, o sea, yo no sugiero esta notación, pero para que no se asusten si es que estudian de libros aparte, yo que sé, me invento, tienen un vector C que les diga oeste 10 grados norte. O sea, la lógica es la misma. Sale del oeste, llega al norte.
¿Sí? Entonces, ¿dónde está el oeste acá? ¿Dónde está el norte arriba? Sería algo así, ¿no? Este sería mi vector C. Yo no, en lo personal, yo nunca trabajo así porque me gusta trabajar con ejes principales. O sea, los ejes principales serían norte y sur, como mi sugerencia. Eso no significa que ustedes en algunos libros no vayan a encontrar la anotación que ahorita escribí, no. O sea, de hecho es libre. El tema es que ustedes vayan entendiendo. Y hay un caso particular en el cual, por ejemplo, les dice, tengo un vector D que sea igual de 5 metros sureste, por ejemplo. Cuando no les da un ángulo, o les dice sureste, noreste, noroeste, suroeste, etcétera, significa que aquí el ángulo es de 45 grados. Es decir, que si yo vengo y grafico acá, este sería mi vector D, y el ángulo de aquí sería 45 grados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí tal vez? ¿Algo que no esté claro? Ya. En serio, verán, estoy yendo lento. O sea, el tema es que ya la experiencia, todo lo que hemos visto hasta ahorita, normalmente en una clase así como muy silvestre nos toma 2 horas o 4 horas, ¿no? O sea, ir con toda la lata. Y tal vez ustedes del anterior semestre lo sintieron así y ustedes se fijan que vamos media hora y estamos aquí. Entonces, les estoy dando suavito, pero las cosas precisas, de tal forma que ustedes puedan defenderse en el tema de vectores. Ahora, una que nos falta es en coordenadas rectangulares. Sí, eso es lo que más vamos a utilizar, solamente que les voy a dar más a detalle más adelante, pero ahorita como ya que entré al tema de la representación voy a poner. Digamos que tengo el vector A. Entonces, miren, me da el vector A de esta forma. 5 punto y coma 4 metros. Significa que mido 5, subo 4 y el vector resultante sale de unir el origen con el extremo del vector. Miren, esto es el vector A, ¿sí? Y de esa forma ya está representado en coordenadas rectangulares, es decir, estoy graficando en el plano cartesiano, que esto nosotros sí aprendimos. Nosotros aprendimos a graficar puntos, ¿no es cierto? Pero ahora el vector resulta de unir el origen con el punto, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya. Eso es como que la parte introductoria, o sea, lo fácil. Ahora vamos a la parte un poco más ya, bueno, no es difícil, pero vamos a la descomposición de un vector en el plano. Pero una de las causas para que ustedes no entiendan vectores es la parte matemática, o sea, la herramienta matemática. Entonces esto todavía no vamos a ver. Después de unos 5 minutos vamos a empezar a ver eso. ¿Qué creen que les voy a explicar ahorita? Que no está en ningún sílabo, pero es necesario. ¿Alguien? Para entender vectores, ¿qué es lo clave? ¿Quién me dice? ¿Alguien? Eso tienen que saberse al revés y al derecho. Si no saben eso, uh. Se supone que eso, vuelvo y repito,
Ustedes deberían haber aprendido en el prepo. Sí, en el prepo, de hecho, el anterior en geometría o en el colegio, ¿no? Por ejemplo, a mí me enseñaron esto en segundo curso. Sin embargo, ha pasado tanto tiempo que a veces nos olvidamos. Entonces, para no tener problemas, siempre les hago como que el remember general. Entonces, vamos con Pitágoras. ¿Quién me dice en qué tipo de triángulo se aplica el teorema de Pitágoras? Triángulos rectángulos. ¿Y a qué es un triángulo rectángulo? Un triángulo que tiene un ángulo recto. Eso. Un triángulo rectángulo. ¿Qué es un triángulo primero? Es un lugar geométrico formado por tres lados que se intersecan en puntos llamados vértices. El triángulo rectángulo es un caso particular que tiene 90 grados. Entonces, por ejemplo, miren, yo tengo M, N y P. Yo tengo aquí alfa y aquí beta. Primero con los ángulos, miren. La suma de los ángulos internos de un triángulo, ¿cuánto es? 180. 180. Ya, muy bien. Entonces, alfa, beta más 90 es 180. Si yo despejo, miren, me sale que alfa más beta es igual a 90 grados. Primera cosa. Segunda cosa, el teorema de Pitágoras lo que te dice es que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, hipotenusa se llama esto, es el lado más grande. Esto es cateto y esto es cateto. Entonces, por ejemplo, seno de alfa, ¿a qué es igual el seno? Coseno de alfa, ¿qué es igual? Tangente de alfa, ¿qué es igual a función seno? ¿Quién se acuerda? Opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Ya, muy bien. El seno de cualquier ángulo es el que está al frente, mira. El opuesto. Sobre la hipotenusa. En este caso, el opuesto alfa sería P sobre el coseno de cualquier ángulo es el adyacente. ¿Qué se entiende por adyacente? El que está al lado. Entonces, ¿cuál está al lado de alfa? M y N. El tema es que no puede ser M porque M habíamos dicho que es hipotenusa, entonces por eliminación sería N. Entonces sería el adyacente sobre la hipo. ¿Cuál está adyacente? Sería N sobre P. En cambio, la tangente es el que está al frente o el opuesto sobre el adyacente. Entonces, ¿cuál está al frente? Sería P No sobre... sería N sobre M. A ver, Arriba. espera. Ay, sí, perdón. No sé por qué le puse P. Uy, ya. Entonces acá en cambio sería el opuesto sobre el adyacente. P sobre N. ¿Estamos claros? Eso es lo que debemos saber al revés y al derecho para vectores. Si no sabemos eso, estamos fregados. En serio. Eso tenemos que saber. Dicho eso, recién ahorita vamos a empezar con la descomposición de los vectores. Recién ahorita. O vectores 2D o como ustedes quieran. Después de todo ese resumen anterior, vamos a estudiar la descomposición de vectores en el plano. A ver, ahora sí voy a hacer un plano medio bonito. ¿Quién me dice qué significa descomponer un vector sobre los ejes coordenados? Del vector sacar las componentes en X y Y. Por eso, ¿qué es sacar las componentes? Proyectar el vector sobre esa recta. Proyectar las sombras perpendiculares, eso significa. ¿Ya? Ya les voy a dibujar, entonces ahí van a ver qué significa proyectar las sombras. A ver, tengo mi sistema coordenado X y, ¿no? Voy a trabajar en el plano, tengo aquí el origen. Digo que esto es mi vector A.
Lo que voy a hacer es proyectar las perpendiculares a los ejes. Miren, trazo líneas perpendiculares. ¿Sí? Entonces aquí aparecen vectores. Por ejemplo, este de acá abajo. ¿Cómo creen ustedes que se va a llamar? AX. ¿Por qué AX? Porque está en X. Este de acá, ¿cómo creen ustedes que se va a llamar? AY, ¿no es cierto? Ahora, como es un rectángulo, nosotros sabemos que el rectángulo se caracteriza porque tiene lados paralelos e iguales, ¿sí? Entonces, miren, algo bien bacán. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? Entonces, aquí viene lo que les dije hace un rato, miren, método del polígono. Esto sería teta, ¿no? Método del polígono. Por ejemplo, A es igual a ¿qué? Si ustedes se fijan, el Y, ¿dónde empieza? Donde acaba el X, ¿no es cierto? Entonces, método del polígono. Yo digo que A es igual a X más AY. Método del polígono. Unidades, ¿no? No le voy a poner para no hacerle bulto, pero recuerden que un vector tiene magnitud, dirección y las unidades. Eso de ley. No puede un vector no tener unidades a menos de que sea el unitario. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro? Listo. ¿Por qué les di lo de hace un rato como que el recorderis? Es por esto, miren. Los vectores, sea en el plano o en el espacio siempre, a la final se termina trabajando con triángulos rectángulos. Miren, entonces saco el triángulo, ¿no es cierto? Esto sería, ojo, un triángulo no tiene vectores, a menos de que sea un triángulo vectorial, pero en este caso no. Esto es AX y esto es AY. Y esto es teta. En este caso teta es el ángulo polar, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, miren, yo digo, coseno de teta es igual a X sobre A. El seno de teta es igual a Y sobre A. Si yo despejo, me queda lo siguiente. AX es igual al módulo por el coseno del ángulo polar. AY es igual al módulo por el seno del ángulo polar. Normalmente los estudiantes se espantan porque dicen, no, es que qué feo que es cinemática por vectores. Y les dicen, ¿y cómo así? Es que es un montón de fórmulas, vea. Mentira. No hay que aprenderse ninguna fórmula. Una hay que aprenderse, la del unitario. De ahí todo es lo que ya sabemos, ¿no? O sea, sabemos Pitágoras, sabemos suma de vectores, todo eso sabemos en resumidas cuentas. ¿Alguna pregunta? Ya. Ahora vamos a estudiar la definición del vector unitario. Antes de nada, por ejemplo, para sacar el módulo del vector. ¿Qué es el módulo? A la final es como sacar la hipotenusa. Entonces, miren, por Pitágoras yo digo que A es igual a la componente en X al cuadrado más la componente de Y al cuadrado. Y a esto se le conoce como el famoso módulo. Que en palabras matemáticas sería como sacar la hipotenusa. ¿Sí? Hay estudiantes que no se dicen chutes, que no me aprendí, profe, me olvidé la fórmula del módulo. Es que no hay fórmula.
Es Pitágoras, ¿sí? O sea, no hay magia en esto, ¿no? Por si acaso. Ahora, vamos a estudiar el famoso vector unitario. ¿Quién se acuerda qué era el vector unitario? Es el que le da dirección al vector. Ya, es el que contiene la dirección del vector. Estamos de acuerdo. A ver, entonces, voy a hacer otro gráfico. El vector unitario es un vector adimensional, por si acaso. No tiene dimensiones. Si ustedes en algún examen me mandan la justificación del unitario con unidades, cero. O sea, cero. Entonces, miren, por ejemplo, digamos que este es mi vector A, ¿no es cierto? El unitario está aquí. ¿Cómo se representa el vector unitario? De esta forma, por ejemplo, el unitario de A. ¿Sí? Entonces esto sería mío A. Las características es, primero, el módulo es 1. Todos los unitarios valen 1. 1, adimensional, no tiene dimensiones. No pondrán un metro, no pondrán un metro por nada. 1, punto. Y la información que contiene el unitario es la dirección. Esa es la información que tiene el vector unitario. ¿Cómo se calcula? Por definición, el vector unitario de cualquier vector se obtiene dividiendo el módulo para el, ¿qué digo? El vector para su módulo. Si yo despejo, por ejemplo, me quedaría que A es igual al módulo por el unitario. ¿Sí? Verán que solo hice un despeje. No es que estoy escribiendo doble fórmula. Nada, solo hice un despeje. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta tal vez? ¿Algo que no esté claro? Pregunte. Inge, Dime. ¿puedes repetir la fórmula del vector unitario? El vector para el módulo, nada más. Ya vamos a hacer el desarrollo, pero esta es la ecuación esta. Nunca existe división de vectores por si acaso. Ustedes alguna vez intentan hacer división para vectores, la ingeniería no es para ustedes, créanlo. No hay división de vectores. Ahí, ¿qué estoy haciendo? Estoy dividiendo un vector para un escalar. ¿Cómo sé que el de abajo es escalar? Porque no tiene flecha. ¿Qué era un escalar? Era un número y una unidad. Listo. Dicho eso, vamos a ver los vectores unitarios normalizados. Vamos a ver qué es los famosos vectores unitarios normalizados. De aquí vamos a aprender de dónde es que sale el famoso I, el famoso J y el famoso K para vectores en 3D. Entonces, miren, recogiendo la ecuación 1. ¿Se acuerdan que AX era un vector, no es cierto? Y también se acuerdan que AY también era un vector. Utilizando esta definición, ¿a qué sería igual a X? Al módulo por el unitario de AX, ¿estamos de acuerdo? Y AY sería el módulo por el unitario de AY. Los físicos les dio como pereza escribir todo eso siempre, entonces dijeron, a ver, por convención, un acuerdo que ellos llegaron. Y dijeron, verán, aquí voy a poner paréntesis. En vez de escribir unitario de X de cualquier vector, nosotros vamos a ponerle la Y. Y en vez de escribir unitario de Y de cualquier vector, nosotros vamos a ponerle la J. Entonces, AX vector
ahora sería AX en Y. Y AY vector sería el módulo AY por el unitario, sería J. De esta forma es como aparecen los vectores I y J, los unitarios. Se llaman vectores base o vectores unitarios normalizados. ¿Por qué normalizados? Porque todo el mundo utiliza. O sea, se llegó a esa convención, se llegó a ese acuerdo. No sé si hasta ahí alguien tiene alguna pregunta o algo que tal vez no esté claro. Por favor, tengan la bondad de preguntar. Ya. Volvamos acá arriba. Si yo digo que el unitario de A es igual A era igual a ¿qué? AX más AY, ¿no es cierto? Y todo eso para A. Pero ahora sabemos que en vez del vector AX yo puedo poner AX en Y, voy a aplicar de una vez propiedad distributiva, más AY en J. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la manera en la que se calcula el vector unitario. Esta es una de las tantas formas, ojo. Dividiendo cada componente para el módulo. Entonces, para la persona que me preguntaba que le explico otra vez la fórmula, ahí está. Ahora, miren, algo interesante. AX sobre A, ¿cómo se llamaba antes? Coseno de teta. AY sobre A, ¿cómo se llamaba? AY sobre A, Seno. seno de teta. Exacto, entonces lo que hago es un reemplazo y miren, me queda que el unitario de A, si no le quiero calcular de la forma que está ahí marcada, sería igual coseno de teta en Y más el seno de teta en J. ¿Alguien dice, hay que aprenderse esa fórmula? ¿Qué les digo? O sea, yo no me sé, siempre deduzco. Porque si me toca aprenderme todo esto, se me voy a hacer bolas, ¿no? Es tanta información que voy a perder. Entonces, de gana. Y miren, aquí tienen otra manera en la cual ustedes pueden calcular el vector unitario. Cualquiera de las dos pueden usar. ¿Alguna duda? Verán que el unitario es un vector, entonces saquémosle el módulo. El módulo sería UA al cuadrado es igual coseno cuadrado de teta más del seno cuadrado de teta. El unitario habíamos dicho que siempre es 1, ¿no es cierto? Miren, 1 es igual a coseno cuadrado de teta más del seno cuadrado de teta. Y ya. Esta es una identidad trigonométrica. Entonces, miren, de aquí es una de las formas en las cuales se llega a esa conclusión, por ejemplo, con el unitario. No sé si hasta ahí alguien tiene alguna duda o pregunta. Hable, por favor. Vamos a hacer un ejemplo. Digamos que yo tengo un vector B que sea igual a 3i más 5j metros. Entonces me dice, ¿sabe qué quiero el unitario? O antes de nada, miren, ¿cuánto valdría Bx? ¿Cuánto valdría By? ¿Quién me da la respuesta? Bx sería 3 y By sería 4. Ya, 3 metros, 4 metros. Verán que no es vector, entonces solo le pongo el número. Ahora, el vector Bx, ¿cuánto vale? Y el vector By, ¿cuánto vale? 3i metros y acá abajo 4j metros. Ojo, hay que diferenciar bastante cómo se escribe. No es lo mismo vector que escalar. Por si acaso.
El módulo, voy a sacar el módulo. El módulo, por ejemplo, sería b es igual a ¿qué? 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Raíz de eso. Esto me da 5 metros. Entonces, el módulo pueden escribirle de esta forma o también de esta forma. Se le pone el vector entre barras. De estas dos maneras, ustedes pueden escribir el módulo del vector. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Listo. Ahora calculemos el unitario. El unitario de B sería igual 3 dividido para 5 en I más 4 dividido para 5 en J. Esto me da 0.6 en I más 0.8 en J. Si yo saco el módulo, debería darme 1 y tiene que ser 1 exactos. A ver, metamos en la calco a ver si es cierto. 0.8 al cuadrado más 0.6 al cuadrado. Raíz 1 exactito medio, porque no estoy perdiendo decimales. Verán que no tiene unidad, es el unitario, no. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Algo que no esté claro tal vez? Por favor. Ya. A ver, ahorita vamos una hora de clase. Verán, algo que no les he comentado, más que nada porque quería librarme de la parte de las introducciones, es lo siguiente. O sea, y también, bueno, he hablado con algunos colegas docentes, entonces de alguna forma compartimos la conclusión. Ustedes saben que ahora pasamos demasiado tiempo en el tema en el tema de la computadora, ¿no? O sea, por ejemplo, no es que ven la pantalla negra, sino ven la pizarra que es blanca, refleja eso, súmale el celular, la luz, todo lo que hay al lado, la tele, si están prendidos, si están acostados, o sea, es un tema complicado. Entonces, indiferentemente de la pandemia, hay un enemigo silencioso que nos está causando daño. Sí, ahorita tal vez no lo sentimos, pero después nos va a pasar una factura bien pesada, es el tema de la vista, ¿ya? Entonces, yo siempre acostumbro cada hora, bueno, cada hora, sí, porque no es que pueda perder mucho tiempo, cada hora hacer una pausa activa de 5 minutos. O sea, es una pausa para los ojos directamente. ¿Por qué? En esos 5 minutos lo que yo sugiero es que por favor ustedes no vean computadora, no vean celular, porque lo primerito que hacen es ponerse a chatear o ponerse a ver memes en la compu, ¿sí o qué? Entonces, tal vez a algunos ya les haya pasado que el pasar sentados 6 horas en la computadora reseca los ojos, entonces les sugiero que se compren gotas, unas lágrimas, ¿sí? De esas artificiales buenas para que esté lubricado los ojos. O tal vez ustedes acaban el día y tienen dolor de córneas y eso es malo. O sea, vuelvo y repito, es un tema que a largo plazo nos va a pasar una factura horrible, porque antes en la U veías el celular un minuto y tenías que ver la pizarra el resto del tiempo. Ahora ves a la pizarra, ves a la compu todo el tiempo y te distraes un poco tiempo, ¿no? O sea, pocos minutos.
Entonces, en serio, cada hora nosotros vamos a tomarnos un break de 5 a 6 minutos, pero en serio, para que funcione, les sugiero que no vean teléfono, no vean nada, o sea, pueden cerrar incluso hasta los ojos, tomarse un descanso, de tal forma que no sufra tanto nuestra vista, ¿ya? Entonces, ahorita es 5 en punto, en serio, háganme caso, tal vez alguien, yo por ejemplo uso lentes, soy ciego de naturaleza, entonces a mí me afecta un montón el hecho de pasar todo el día en la computadora. A ustedes no sé, tal vez por lo que son jóvenes todavía no sienten, pero después en serio nos va a pasar factura y eso va a ser peor. Entonces, ahorita tengan la bondad de, háganme caso, lávense la cara, hagan lo que sea menos coger aparatos electrónicos. O sea, va a ser una pausa electrónica ahorita. Entonces, en 5 minutos continuamos la clase, aprovechen para tomarse un jugo, yo que sea, hagan algo. Ya, entonces, descanso 5 minutos a partir de ahorita.
Listo, jóvenes. Espero hayan aprovechado el break. En serio. Por nuestra vista que no es tan buena. Ya, ¿en qué estaba? Pregunta, ¿en cuánto tiempo vieron el anterior semestre hasta aquí, hasta donde estamos? ¿Cuánto tiempo se tomaron en revisar esto? Una Dos semana, creo. semanas. 2 semanas, capaz. Unas 2 semanas. ¿Dos Sí. semanas? 3 Ajá, y no clases. pasamos. En serio, no creo tanto. Unas 4 horas. Verán que vectores es extensísimo. O sea, solo hasta aquí nomás. Verán que no está visto producto punto, ni cruz, ni nada de eso. Solo hasta aquí, digo, la descomposición. Usualmente toma una clase completa de lo que he visto. No sé, la verdad no sé por qué se demoran tanto mis queridísimos colegas, pero ¿me están entendiendo siquiera? La plena, o sea, dígame, ¿sabe que sí o sabe que no? Sí, ahora sí. Sí. ¿Qué? Sí, La plena. Sí, bro. Una partecita no entendí. La última del unitario de B, ¿cómo le sacó el 1? Ah, el módulo, la definición del módulo. Ya te digo. Como sacar un módulo cualquiera. Ah, gracias. Ya le entendí. Ya. Antes iba más lento, pero ahora no tengo chance porque tenemos que ver hasta física térmica, ¿no? Entonces, me da miedo no poder acabar el programa. Y sé que muchos, o tal vez nosotros acabemos con las justas, tal vez nos falte por ahí algún temita, no sé. Esperemos ver cómo avanza la movida. Ahora, bueno, empezó a caer un aguacero, ojalá no haya intermitencias. La verdad nunca se me ha ido la luz ni nada por el estilo. El internet una vez sí se cayó. Ojalá no tengamos novedades. Vamos ahora a estudiar los famosos ángulos directores en el plano. ¿Quién se acuerda qué son los famosos ángulos directores? Son los ángulos que no pueden medir más de 180. ¿Ya? ¿Qué más? Se toman desde el eje positivo de cada eje de coordenadas. Ya. Verán. Los ángulos directores son aquellos ángulos que se miden desde los ejes positivos hasta el vector. Por ejemplo, el alfa está directamente relacionado con el eje X positivo, el beta está directamente relacionado con el eje Y positivo. Y voy a poner entre paréntesis porque todavía no vemos, es más, no sé si debería enseñarles vectores en 3D, eso me está preocupando de sobremanera, pero el gamma está relacionado con el Z. Alfa y beta y gamma igual, no deben ser mayores ni mayores de 180 grados ni tampoco negativos. ¿Sí? Entonces vamos a ver los posibles casos para los vectores en el plano, ¿ya? Vamos a ver todos los posibles casos, todo lo que podría pasar en el plano. X, Y, Y, X, X, Y y X. Entonces,
puedo tener un vector en el primer cuadrante, en el segundo cuadrante, en el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante. Entonces, alfa siempre sale del eje X positivo. Este sería alfa. ¿Es mayor de 180? No, entonces sí está bien puesto alfa. Para este caso, esto sería alfa. Alfa siempre sale del eje X positivo. ¿Es mayor de 180? No, entonces sí está bien alfa. Para este caso, ¿estará bien puesto el alfa, sí o no? No. No, porque ya es mayor de 180. Entonces, si no es de ese lado, es para el otro. Esto es alfa ahora. No es negativo, no, el hecho de medirle en sentido antihorario no significa que sea negativo. No pueden ser negativos los ángulos de estos. Y en este caso sería este, no este sería alfa. Ahora, vamos con beta. En este caso, beta estaría aquí, beta estaría aquí, beta estaría aquí y beta estaría aquí. Y ya, esos son los famosos ángulos directores. No sé si hasta ahí alguien tiene alguna pregunta o algo que no esté claro. Pregúnteme. Profesor, una pregunta. Para saber la posición de un vector necesita saber los dos ángulos directores, ¿verdad? No necesariamente. Si es en el plano, basta con saber uno. No necesariamente hay que saber dos. Hice una pregunta. Dime. El ángulo beta les tomó desde el eje, ¿no es cierto? Positivo. El beta desde el eje Y. Siempre. Ya. Gracias. Sí. El alfa siempre de X en cambio. ¿Alguna pregunta? Ya. Dicho eso, entonces vamos a ver los famosos cosenos directores. Vamos a estudiar un caso específico. Miren, aquí tengo mi vector A. Entonces, esto sería AX, esto sería Y, que ya sabemos, ¿no? Este de aquí sería alfa y este de aquí sería beta. O este también beta o este también alfa. Ya como ustedes se acomoden, no hay problema. Entonces, miren, voy a sacar este triángulo afuera. Esto sería AY, esto sería A, esto sería AX, esto sería alfa, esto sería beta. Coseno de alfa, ¿qué es igual? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Coseno de beta, ¿qué es igual? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Verán que estoy sacando del triángulo. Estos son los famosos cosenos directores. ¿Por qué se llaman cosenos directores? Porque son los cosenos de los ángulos directores. Por nada más. Entonces, por ejemplo, miren, yo me acuerdo que el unitario de A era igual a X sobre A en Y más a Y sobre A en J. Si hago el reemplazo me queda esto. Coseno de alfa en Y más coseno de beta en J. ¿Sí? Entonces, miren, es otra forma en la que tú puedes calcular el unitario de un vector si tienes los ángulos directos. Lo mismo de hace un rato. 1 es igual a coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta.
Si tú tienes alfa, automáticamente puedes calcular beta. Despejando, ¿sí? No sé si hasta ahí alguien tiene alguna pregunta. Algo que tal vez no esté claro. Pregunten. ¿Alguna duda? Listo. Eso sería como que todo lo que tiene que ver con descomposición de vectores, ¿sí? En 2D. Lo que nos queda ver ahorita, en cambio, es descomposición de vectores en el espacio, ¿sí? Solo déjeme le pregunto al jefe de cátedra que me confirme que tengo que darles vectores en 3D y listo. Ya no me demoro nada, solo le escribo nomás. Ojalá me pare bola. No me para bola. Espere, mejor le llamo yo.
A ver, jóvenes, acabo de hablar con el jefe de cátedra y me dice que sí y que no. O sea, sí, pero solamente como que superficialmente. Entonces, ¿qué les diré? En teoría estamos adelantados, entonces yo pensaría que sí les voy a enseñar vectores en 3D, más que sea que vayan con la noción, dado que estamos un poquitín adelantados. ¿Ya? Bueno, cualquier cosa, si es que no ha sido de dar, ya les diga. Les ruego de antemano una disculpa porque no es que no sepa qué darles. El tema es que como cambiaron todo, entonces no sé qué mismo quieren que se les enseñe. Entonces eso es el tema, porque ustedes revisan el sílabo, ahí no dice ni menciona vectores en 3D. Solamente que cuando veamos producto punto y cruz, ¿cómo les voy a enseñar a multiplicar si no saben vectores en 3D? Digo, no, digo. Y entonces, bueno, vamos a estudiar vectores en 3D, ¿ya? Por favor, me van preguntando porque esto es un poquito medio fregado. Entonces, necesito que me vayan consultando las cosas. ¿Ya? Pregunta, ¿el anterior semestre entendieron vectores en 3D, sí o no? Más o menos, sí. No, Inge. No, Presi, ¿cachaste vectores No o no mucho. cachaste? Señor Cueva, el Presi Cueva. ¿Dónde está? o sea, más o menos. O sea, pero no tan bien. Sabín. Yo entendí que para estos nos daban ángulos de orientación y ángulos de elevación. Y Ya. la fórmula general, mi profe le llamaba personalmente el Pitágoras extendido. O sea, dijo que no era un nombre real, pero él le conocía así porque decía que era la raíz de las componentes de x al cuadrado más las de y al cuadrado y más las de z al cuadrado. Ya, pero eso se demuestra. Si no te hizo la demostración, entonces no sirve mucho. Sí, creo que me hizo la demostración, pero no me acuerdo, profe. O sea, el curso no te. Ay, No. A ver, así. ¿cómo? A ver, vectores en el espacio. Básicamente lo que nosotros hacemos es a los planos, nosotros les vamos a agregar un eje más, que en este caso sería el eje Z. Entonces, lo primero por donde voy a empezar es nombrándoles los ejes, o sea, los planos. Antes eran los ejes, ahora se nombran planos. Miren. La pared, hagan cuenta que es la pared. Esta pared de aquí se va a llamar plano XY. ¿Por qué? Porque tiene como oriente o como límites el eje X y el eje Y. Este de aquí, este piso, se va a llamar plano XZ. ¿Por qué? Porque tiene a la Z y a la X como límites. Y este de aquí, esta pared de aquí, se va a llamar el plano YZ. ¿Sí? Entonces, al ser un cubo, por ejemplo, miren, este es paralelo a este, ¿no es cierto? Este del fondo es paralelo al del frente y el de arriba es paralelo al de abajo. Es tal cual como antes hacíamos, por ejemplo, en el rectángulo, ¿no es cierto? Que esto era AY, esto era AY, esto es AX, esto es AX. Algo parecido, solamente que ahora se habla de planos. ¿Ya? Tengan cuidado con los micrófonos porque después se escucha cosas raras, entonces no quiero
imaginarme tonteras, ni tampoco que les hagan memes, ni tampoco que entorpezcan mi clase, por favor. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Está claro el nombre, cómo se nombran a los planos? ¿Sí o no? El ángulo que hay entre los ejes, recuerden, es 90 grados. Eso no cambia. Sí, profe. Ahora, para vectores en 3D, yo ya no necesito un ángulo, sino necesito dos ángulos. Por ejemplo, necesito un ángulo que me permita localizarme en el plano XZ. Hagan cuenta que tienen su brazo y ustedes apunten su brazo a la esquina de la pared, o sea, a la esquina del superior del techo. Si ustedes se fijan, tienen que mover un ángulo en el piso, o sea, en el plano, y de ahí ustedes tienen que elevar al brazo o bajar al brazo. Todo depende de cómo estén ustedes apuntando. El ángulo que yo dibujé de verde, después, ojo, después le vamos a conocer como ángulo de elevación o ángulo de depresión, ¿sí? El ángulo de elevación o depresión es el ángulo que forma el vector con el plano del piso. ¿Cuál es el plano del piso? El plano XZ. Este le vamos a llamar piso. Pero ya. Ahorita para estudiar las coordenadas, en este caso cilíndricas, bueno, perdón, esféricas, lo que vamos a hacer es vamos a utilizar dos ángulos. Este teta, ¿sí? Que es el ángulo entre AZ, ojo, AZ. ¿Cómo creen ustedes que se va a llamar este vector que está en la pared XZ? Este vector de verde, ¿cómo creen que se va a llamar? Estoy proyectando el vector A en el piso XZ. ¿Cómo creen que se va a llamar ese vector? ¿Está claro? AXZ. Ahora estoy proyectando en un plano. Antes yo proyectaba en un eje. Ahora se proyecta en un plano. Por eso ese vector de verde se llama AXZ. ¿Está claro? Pregunten. ¿Ya? Y miren, este vector de aquí, ¿sí o no que es paralelo a este de acá? Es lo mismo. ¿Cómo le voy a llamar a este vector? AY. Como es un cubo, estas líneas de verde son paralelas, ¿sí? Si ustedes se fijan, son paralelas. Entonces, de aquí yo obtengo dos triángulos, miren. Antes de nada, ¿qué nombre creen ustedes que va a tener esta línea que estoy pintando de rojo? O si yo le llamo vector, ¿cómo se va a llamar ese vector? El de rojo. AX. Porque es paralelo a X, ¿no es cierto? Miren, esto se va a llamar AX. ¿Cómo creen que se va a llamar este morado? AZ. Exacto. Entonces, ¿qué les parece si yo le saco afuera este triángulo 1? Este lado sería AZ. Este lado sería AX. Esto sería AXZ. Y teta sería esto. ¿Estamos de acuerdo? Esto es teta, ¿sí? Ahora, yo necesito un triángulo que me relacione el phi en cambio. Este es el ángulo de 90. ¿Dónde está phi? Sí o no, si ustedes se percatan, phi está en este triángulo diagonal. ¿Le ven al triángulo diagonal? ¿Se imaginan al triángulo diagonal? ¿Sí? Entonces, Sí. dibujo este triángulo que sería el triángulo diagonal. Esto sería el AY, esto sería el AXZ. ¿Por qué? Porque esto también es AXZ por si acaso. ¿Y la hipotenusa qué sería? El vector A. AXYZ. A, X y Z o solamente A. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está el phi aquí? Siempre para vectores en 3D ustedes tienen que trabajar con dos triángulos. Siempre dos triángulos.
para vectores en 3D, de dos triángulos. Siempre dos triángulos. ¿Alguna pregunta? Ya. Entonces, ¿qué es lo que me interesa a mí sacar de estos triángulos? ¿Cuánto vale AX, cuánto vale AY y cuánto vale AZ, ¿no es cierto? Entonces, miren, seno de teta sería AX sobre AXZ. Coseno de teta, AZ sobre AXZ. Vamos acá. Seno de phi, AXZ sobre A. Coseno de phi, AY sobre A. Entonces, miren, si de aquí despejo me queda AY ha sido igual a A por el coseno de phi. Primera componente. Está claro. Lo único que hice es despejar. No he hecho nada del otro mundo. Solamente cogí y despejé. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué les parece si de aquí despejo a XZ? Esto sería A seno de phi. Entonces, miren, de aquí el AX sería igual a ¿qué? AXZ por el seno de teta. Pero a mí no me interesa el AXZ, necesito hacer este reemplazo. Entonces resulta que AX sería A seno de phi seno de teta. Acá abajo, tomo lo que voy a rayar por si acaso. Lo que estoy haciendo es reemplazando, ¿no? Entonces miren, AZ sería igual a XZ por el coseno de teta. En vez de XZ pongo A seno de phi por el coseno de teta. Y miren, aquí yo ya tengo las componentes de X, de Y y de Z. ¿Está claro? De esa forma se saca, así facilito. Ahora, yo en lo personal no me sé. Entonces, las fórmulas sí que siempre deduzco. Yo entendería que ustedes alguna vez trataron de aprenderse. Espero que no. ¿Por qué no les recomiendo aprenderse? Porque, ¿qué tal si en vez de seno ponen coseno y todo se va se jode, ¿no? Ahora, como ustedes vieron en el gráfico, teta puede tener valores de 0 hasta 360 grados. Y phi solamente valores de entre 0 y 180. Eso debe estar súper claro. Si ustedes tienen un phi más grande de 180, dicen, hey, aguanta, aquí pasa algo raro. Si tú tienes un teta para tu mala suerte mayor a 360 grados, dices, aguanta, aquí está pasando algo chueco. ¿Ya? Es importante los límites. No sé si hasta ahí alguien tiene alguna pregunta o algo que no esté claro. Por favor, consulte. Ahora, vamos a utilizar el método del polígono para la suma de los vectores. Lo mismo que ya hicimos en vectores en 2D, va a pasar en vectores en 3D, igualito. Método del polígono. Siempre el método del polígono es el método del PEPA. Entonces, voy a demostrar, ojo, esto a veces el profesor viene y dice, verán, A es igual a X, a Y y a Z. Eso les dice el profesor. Veamos por qué no. ¿Cuál sería el vector AX? Estamos de acuerdo que sería este de aquí. ¿Sí? Esto es mi vector AX. ¿Cuál sería mi vector AY? Este de aquí, miren. Esto sería AY. ¿Cuál sería el vector AZ? Este de aquí. Entonces estoy respetando el método del polígono. Entonces, si yo sumo esos tres vectores,
me da como resultado mi vector A. Siempre método del polígono, por eso les dije el método del polígono es del PEPA. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro? Ahora, en X habíamos dicho que el unitario es la Y. En Y habíamos dicho que el unitario es la J. Ahora en Z el unitario sería el K. De tal forma que me quedaría AX por Y, AY en J, AZ en K. Unidades, ¿no? Las unidades que sean. Y de esa forma yo ya tengo definido mi vector en función de los vectores base. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? Váyame consultando. Ahora, tarea para ustedes ahorita. Lo que le pregunté a la, ¿cómo es? A la chica Preci. Quiero que ustedes demuestren esto, ¿no? Que el módulo es igual a cada componente al cuadrado. Esto sería el módulo de un vector en 3D, pero quiero que ustedes demuestren. Ahí tienen toda la información disponible. Si alguien lo logra, mande una foto y tiene participación. Recuerden que se califica la participación, no por si acaso. A ver, les veo. A ver, según el nombre que aparece al lado del número, señor Yungan, ¿correcto? Sí, que sí. Ya, bacán. Sí está bien, espero.
Ya, muy bien, ya te anoto. Dame 5, abro la lista nomás. Bien, loco. Ya, muy bien. Vamos resolviendo. Ya les dejé hecho o no, solo que a veces hay que verle. Recuerden que para vectores en 3D, ¿qué les dije? Dos triángulos. Si tienen dos triángulos, están hechos. ¿Qué les parece si resuelvo el primer triángulo? La hipotenusa AXZ al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Más az al cuadrado, perdón. Número 1, número 1. Vamos al número 2. A al cuadrado es igual a xz al cuadrado más y al cuadrado. Si yo reemplazo 1 en 2, me queda que a cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado más az al cuadrado. Voy a dejar sacado la raíz por si acaso hay de todo en la vida. No hay gente que nunca saca raíz porque no puse la raíz. Y listo, miren. De esa forma se saca el módulo de un vector en 3D. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? Emanuel también ha mandado, pero no se me carga. Veamos qué hay. Sí, también. Solo, pero ya te ganaron ya. ¿Alguna pregunta? A ver, hay 15 minutos. ¿Será que acá alcanzo a darles ángulos directores y de una vez? Creo que sí. A ver, ya que estamos en esto y me he embalado a lo loco, déjeme buscar un dibujo bien pepa. Si es que encuentro, chévere. Si no, lo que pasa es que si me pongo a dibujar va a salir feo. Aunque no lo crean, en las diapositivas que les voy a ir cargando de a poco en en el aula virtual, ni siquiera aparece vectores en 3D, vean. O sí, creo que sí, déjenme ver. Lo que pasa es que ni he abierto. A ver, denme un segundo. O sea, ¿qué les digo? En el producto punto y cruz sí aparece, pero no aparece lo que les di ahorita. Uy. Como diría el DUI. No espero nada de... No, mentira. No, en las diapositivas que les voy a cargar no menciona vectores en 3D, o sea, la descomposición, pero justo en el producto escalar y vectorial sí menciona eso. Está mal. Bueno, yo voy a conversar el lunes en la cátedra a ver qué onda, ¿no? ¿Qué mismo? Mm.
meter eso. Voy a ver uno de Google. A ver, está chévere. Miren, estos son los hermosos y muy sensuales ángulos directores. Qué bacán esta gráfica, en serio, mis respetos para la persona que lo hizo. Como les dije hace un rato, ¿no es cierto? Los ángulos directores son aquellos ángulos que forman el eje positivo con el vector. Las características es que no pueden ser más de 180 grados, por si acaso. Entonces, alfa habíamos dicho que está relacionado con el eje X positivo, beta con el eje Y positivo, gamma con el eje Z positivo. ¿Estamos de acuerdo? Y estos no pueden ser más grandes o de 180 o menores de 0 grados, por si acaso. Entonces, miren, esto sí es bastante abstracto porque si ustedes se fijan, ahí trabaja con triángulos inclinados, ¿no? O sea, si se percatan, son triángulos literalmente inclinados. Entonces, eso le complica un montón el tema de la visualización. Pero vamos con el más fácil, miren. Vamos con este triángulo, el de beta. Voy a hacer 3 triángulos. Para beta, ¿cuál es la hipotenusa? ¿Sí o no que la hipotenusa es A? Esto sería AY, esto sería AXZ. Beta es el ángulo entre Y y A, ¿no? Entonces, miren, esto es beta. Vamos para este. Aunque no lo crean, el ángulo de 90 está aquí. Entonces, chuta, ¿cómo le grafico eso? Algo así. Esto sería A, esto sería AZ, esto sería AXY. ¿Cuál es el ángulo gamma? Este de aquí. Y vamos con el de alfa. Chuta, este está peor todavía. Está medio inclinado, ¿no? Algo así es. Esto sería A, esto sería AX, esto sería A y Z. Y este de aquí sería alfa. Este está relacionado con alfa, este está relacionado con beta y este con gamma. Miren, facilito. Si yo tengo aquí la Y, el otro cateto, ¿qué debe tener? Lo que me falta, XZ. Miren, aquí tengo XY. ¿Qué me falta? La Z. Aquí tengo el X, ¿qué me falta? Y es Z. Esa es la lógica para la construcción de triángulos. Entonces, por ejemplo, de esos triángulos, ¿yo qué saco? Digo, miren, coseno de beta es igual cateto adyacente sobre hipotenusa. Coseno de gamma es igual a ¿qué? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Coseno de alfa es igual cateto adyacente sobre hipotenusa. Estos son los famosos cosenos directores. Otra vez, ¿por qué se llaman cosenos directores? Porque son los cosenos de los ángulos directores. ¿Cómo se saca el vector unitario? Misma definición, no es que cambia nada. Habíamos dicho que el vector unitario, por ejemplo, el unitario de A es igual.
cada componente dividido por el módulo. Como ahora es en 3D, le pongo la z sobre el módulo. Miren los reemplazos que puedo hacer, no como antes. Entonces el unitario de A es coseno de alfa en I, coseno de beta en J, coseno de gamma en K. ¿Estamos de acuerdo? Miren, esta es la forma de calcular el unitario en vectores en 3D. El módulo del unitario, que era igual, 1 es igual a ¿qué? Coseno cuadrado de alfa, coseno cuadrado de beta, coseno cuadrado de gamma. Tendría que hacer la misma demostración que hice arriba de los dos triángulos, pero no, ¿para qué? Miren, entonces si tú tienes dos ángulos directores, tú puedes conocer el valor del tercero, solamente utilizando esta ecuación. No sé si hasta ahí alguien tiene alguna pregunta. Algo que no esté claro. Pregunten, por favor. Creo que mucha violencia le metimos ahora. Ya me acabé una semana de clases. El anterior semestre, según el nuevo sílabo, 2 clases. Pero bueno, eso implica que podemos hacer más ejercicios. Así que no hay problema. ¿Entendieron o no entendieron? La verdad. Ingeniero, tengo una pregunta. Dime. No sé si me podría otra vez explicar de los triángulos, porque ahí iba, rayó a Z con la no entendí. No te escuché, no sé por qué se está entrecortando. Inge, ¿puede poner otra vez en el vector unitario en 3D para copiar? Ya les voy a mandar el archivo. Todito lo que yo rayé les voy a mandar. Es más, yo estoy grabando las imágenes. Ya ahorita. Les escucho entrecortado. No sé si es mi señal o la suya. A ver. A ver, les voy a mandar el archivo para que ustedes le revisen. Todo lo que yo escribí les voy a mandar ahorita. Ahorita, ¿dónde están? GR25. Ahorita les mandé la clase. Verán, hagamos una cosa. Lo que necesito es que por favor aprovechen el fin de semana y para el lunes quiero que ustedes repasen lo que yo hice. O sea, si es que ustedes quieren entender en serio vectores, les sugiero que todo lo que yo hice hagan ustedes. O sea, todas las demostraciones, todo eso, o sea, siéntense ustedes y vayan haciendo, vayan viendo el archivo y vayan haciendo ustedes. ¿Por qué? Porque solo metiendo mano se aprende, caso contrario no se aprende, en serio. El lunes vamos a empezar a ver productos vectoriales, sí, producto punto cruz, suma de vectores, y luego vamos a entrar ya a cinemática. Así está el programa, entonces no puedo frenarme mucho, entonces sí necesitaría que por favor ustedes lean lo que hice, o todo lo que hice ahorita. Por ejemplo, ahorita dicen, ah, qué fácil.
Pero si no se ponen ustedes mismos a hacer a conciencia, a ver de ustedes escribiendo con su propia mano, es más complicado. Una cosa es ver, otra cosa es hacer. Sí, entonces, bueno, falta 2 minutos. Creo que sería todo por hoy. Les agradezco mucho su asistencia. Y nos vemos la siguiente semana. Ya les mandé los documentos, entonces no les debo nada. Esta semana voy a terminar de gestionar el tema de las aulas virtuales y ya cuando esté la evaluación de cantidades y mediciones les aviso. Sí, a partir de ahí tienen una semana para resolver ese cuestionario, ¿ya? Entonces eso sería todo, jóvenes. Nos vemos. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, profe.